siempre le pido una palabra que pueda llegar al corazón de la iglesia y a mi corazón. Porque primero la palabra es para mí. ¿Qué haríamos nosotros si alguien a quien le hemos entregado amor, alguien con quien hemos compartido momentos buenos, alguien con quien hemos estado sentados en la mesa, con quien hemos compartido un té, un café, con quien hemos estudiado la palabra, con quien hemos compartido tal vez un estudio, nos fallara? Alguien cercano a nosotros. Y esto lo analizaremos el día de hoy. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Si lo he encontrado, se pone de pie por reverencia a la palabra. ¿Lo han encontrado todos? ¿Lo han encontrado todos? Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Lleva por título: Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Por tu palabra en esta hora, Padre. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, pueda llegar, así como llegó a mi corazón, Señor, mientras la estudiaba, pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor. Y pueda provocar frutos, Señor, aún al 100%, Dios amado. Que esta palabra, Señor, pueda traer vida, Señor. Esta palabra, Señor, sea alimento para nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor. Saca toda palabra mía, Señor, porque la palabra de hombre, Señor, hiere. La palabra de hombre no edifica, Señor, pero tu palabra, Señor, nos llena, Señor. Tu palabra nos fortalece, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que usted ha hecho hasta aquí, Señor. Y más gracias te damos por lo que seguirás haciendo, Señor amado. Gracias, Padre Celestial. Todo te lo pido y lo clamo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Yo creo que todos hemos leído este pasaje. Yo también muchas veces lo había leído, pero no lo había analizado, no lo había estudiado, el trasfondo de esto. Yo me quiero enfocar no tanto a lo que hizo Pedro, sino al perdón de Dios. Porque yo creo que si alguna persona nos traicionara, alguna persona cercana a nosotros nos hiciera algún daño, a nosotros nos costaría perdonar. Pero dice la Escritura que así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que tus caminos. Nosotros no podemos dimensionar los pensamientos del Señor en nuestra mente tan pequeña. Pedro no solo era uno de los 12,
Él siempre estuvo con el Señor. Él estuvo con el Señor en varias ocasiones. En la transfiguración del Señor, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Él también estaba ahí. Entonces podemos ver que Pedro era uno de los 12, pero no era alguien diferente a los 12. Pero era una persona que era allegado al Señor, era una persona que era pegada a Dios. Amén. Por eso le partí diciendo, ¿qué pasaría si una persona a la cual es apegada a usted le fallara? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo se sintió el Señor? Aunque Él lo sabía. ¿Cómo se sintió el Señor a ver que esa persona con la cual había compartido muchos momentos en su caminar le haya fallado? Pedro era más, como le decía, Pedro era más que un discípulo. Pedro era como un amigo para el Señor. Amén. Porque el Señor también lo dijo. Yo no le llamaré más discípulos, sino que ustedes serán mis amigos. Amén. Nosotros somos amigos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Somos personas cercanas a Él. Amén. No somos alguien irrelevante para Dios. Así es. El Señor amaba a Pedro de una manera especial. En una ocasión Pedro le pregunta al Señor que hacia dónde iba. Y el Señor le respondió: hacia donde voy tú no puedes ir. Veamos en Lucas 22:33. Anótelo si quieren. Él le dijo: Señor, hablando de Pedro, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué tremenda palabra podemos ver aquí, de lo que Pedro le decía a su Señor. No solamente estoy dispuesto, Señor, a ir contigo a la cárcel, sino, Señor, estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Oh, Señor. Tal vez Pedro hablaba de una forma carnal, tal vez de una emoción. No lo sé, como muchas veces nosotros podemos tal vez ser así. Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, Señor, hasta la muerte. Pero en los momentos de aflicción, en los momentos de lucha, ahí se ve la palabra que usted le dijo al Señor. ¿A dónde quedó su fe? ¿A dónde quedó su amor? ¿A dónde quedó su entrega? ¿A dónde quedó esa pasión? Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Tremenda palabra que Pedro le dijo al Señor: no me importa nada, yo moriré por ti porque te amo. Ayúdanos, Señor. 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Acá vemos que la mujer se fijó en Pedro y ella lo reconoció, porque Pedro era igual a Cristo. Pedro andaba como Él. Amén. Pedro caminaba como Él. Amén. Pedro se vestía como Él. Amén. Él hablaba como Él. Amén. Porque Él, al estar junto a Cristo, Él se empapó de la unción, Él se empapó del amor de Cristo, se empapó de la misericordia del Señor. Amén. Por eso lo reconocieron. Al igual que nosotros, iglesia, nosotros, al ser hijos de Dios, nosotros debemos estar llenos de la presencia de papá, debemos estar llenos del amor de Dios. Amén. Así es, Señor. Para que cuando nos vean afuera, no es necesario que nosotros vayamos y digamos: yo soy hijo de Dios, yo voy a una iglesia, sino que por nuestro fruto nos conozcan. Amén. Así es. No es necesario que usted tenga un cartel aquí en la frente y decir: yo soy cristiano, no. Así es, Señor. Así como a Pedro lo reconocieron porque él hablaba como Jesús. Amén. Él se parecía a su maestro. Amén. Aleluya. Yo le voy a contar algo que me pasó hace un tiempo atrás, el cual me gozaba en mi corazón. Yo en mi trabajo, yo tengo que recorrer varias partes para comprar repuestos a los camiones.
Y en una vez llegué a una casa comercial donde siempre voy frecuentemente a comprar y el vendedor, yo estaba comprando y él me dice: Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo le digo: sí, ¿qué será? Me dijo: ¿tú vas a alguna iglesia? ¿Vas a alguna denominación? ¿Eres cristiano? Yo le dije: ¿por qué la pregunta? Me dijo: porque tú eres diferente al resto. Yo lidio todos los días con diferentes personas aquí, pero yo en ti veo algo diferente. Amén. Tú te expresas diferente, tú te mueves diferente, amén. Tú hablas diferente, tú actúas diferente. Amén. Sí, y yo le dije: sí, yo voy a una iglesia, yo soy hijo de Dios. Amén. Gracias. Pero yo en ningún momento le anduve diciendo eso, sino que él solamente lo vio. Tú eres diferente al resto. Yo lidio con mucha gente aquí en el día, pero en ti yo vi algo diferente. Amén, Señor. Gracias. Y qué hermoso. Yo me sentía alegre en mi corazón y gozoso en mi corazón y decía: gracias, Señor. Amén. Que alguien que yo no conozco, Señor, pueda ver, te pueda ver a ti en mí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo no anhelo reconocimiento, no anhelo fama, no anhelo nada, solamente anhelo hacer la voluntad de Dios. Amén. Solo anhelo predicar su palabra. Amén. Ese es el anhelo de mi corazón. Amén, Señor. Y tal vez algún día me encontraba, no sé, cabizbajo, agobiado, pero llegó una persona y me dijo: tú ya no estás como antes, tú eras diferente. Yo reconocí que yo estaba descuidando lo que era de Dios, estaba descuidando la oración, estaba descuidando la lectura. Y dice la palabra que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Así es. El diablo solamente espera que nosotros nos descuidemos, que nosotros bajemos la guardia. Sí, Señor. Y él me puede decir: gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Cuán hermoso es estar en la presencia de Dios. Cuán hermoso es buscarle. Cuán hermoso es venir aquí a la iglesia, poder levantar nuestras manos y poder sentir la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que eso, aleluya. Nada se compara un minuto en la presencia del Señor. Amén. Señor. Amén. Gracias, Señor. 57. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Aquí yo noté que así como Pedro negó a su maestro, cuántas veces nosotros con nuestros actos, cuántas veces nosotros con nuestras actitudes, cuántas veces nosotros con nuestra forma de comportarnos estamos negando al maestro. Ayúdanos, Señor. Y lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida es a Dios, en la salvación. Es lo primero que nosotros debemos hacer en la mañana, es pensar en Dios, y lo último que debemos hacer al acostarnos es pensar en Dios. Amén. Pero muchas veces lo dejamos en tercer, en cuarto, en quinto lugar y nos enfocamos a las cosas de este mundo, al trabajo, a la familia, que no está malo. Pero Dios debe hacer lo primero en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Así es, Señor. Glorificado, Señor. Como una hora después otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Dónde quedó el amor de Pedro hacia su maestro? ¿Dónde quedó el que estaba junto con él y le decía: yo iré contigo hasta la muerte? Yo iré contigo hasta la cárcel.
¿Dónde quedó ese amor que Pedro le decía a su maestro? Analice en su corazón. Piense qué es lo que usted le ha dicho a papá. Sí, Señor. Y piense si lo que usted le ha dicho lo ha estado cumpliendo. Queda muy poco tiempo. Sí, Señor. Lo que se está viviendo en el Medio Oriente nos deja señales de que Cristo está a las puertas. Amén. Que Él no nos pille desprevenidos. Bienaventurado aquel varón cuando su Señor venga y haya haciendo así, y predicando, y ahí orando, y ahí buscando su presencia. Bienaventurados somos. Así es, Señor. ¿Cómo cree usted que se sintió el Señor al ver que su amigo lo había negado? Tal vez usted me puede decir, no, yo creo que él no sintió nada porque él era Jesús. Él era un hombre de carne y hueso, al igual que nosotros. Él tuvo hambre, él tuvo frío, él tenía sentimientos, él tuvo miedo. Así es. Cuando él estaba orando antes de que lo apresen, y dice que él lloraba y sudaba lágrimas de sangre. Era tanto el miedo que él tenía, que él le decía, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sí, Señor. Pero no se haga como quieras, sino como tú. Amén. Gracias, Señor. Que se haga tu voluntad. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación, nos encontramos en alguna enfermedad, algún dolor, tal vez pasando algún problema económico, alguna dificultad, pero nosotros no somos capaces. Nosotros le decimos al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero no somos capaces de decirle, Señor, ¿por qué? Que no se haga como quiero, sino como tú. Amén. Tu voluntad, Señor. Como le decía, los planes y los pensamientos de Dios no son iguales a los nuestros. Yo le pedí oración por mi esposa, pero yo le digo al Señor que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Amén. Tú sabes el día y la hora. Amén. Sigue siendo triste mi corazón, pero Dios tiene el control de todo. Aleluya. Al Señor le dolió la actitud de Pedro, porque él era una persona cercana. Imagínense el dolor de Pedro a él ver cuando él lo había negado 3 veces y cantó el gallo. Imagínense la expresión cuando Jesús giró su rostro y lo vio. El dolor que sintió Pedro. Dice que él salió afuera y lloró amargamente. Ayúdanos, Señor. Él también creía que en su corazón no tenía perdón. Tal vez después que murió el Señor, él decía, ¿cómo lo puedo hacer para pedirle perdón a Dios? Ayúdanos, Señor. Señor, yo te fallé, Señor. Si yo prometí que iría contigo hasta la muerte, Señor, y yo te negué. Cuando usted le falla a Dios, imagínese el dolor en el corazón de Dios al ver que su hijo le ha fallado. Yo imagino a Jesús en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, y ver que su amigo lo había negado, le había fallado. Así Dios siente en su corazón cuando nosotros le fallamos a Él, cuando nosotros le negamos. Perdónanos, Señor. Que Dios nos ayude, iglesia. Ayúdanos, Señor. Dice, y Pedro salió y lloró amargamente. ¿Cómo puede hacer Pedro para pedirle perdón a Jesús? Si después de eso había sido crucificado. Imagino el dolor de Pedro. Él todas las noches lloraría, aún con pensamientos tal vez suicidas, no lo sé, que le había fallado a su maestro.
Él sentía una angustia tan grande en su corazón. Pero acá nosotros vamos a poder ver la actitud del Señor. Al tercer día las mujeres van a la tumba y la piedra estaba movida. Marcos 16, 6 y 7. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Amén. Gracias, Señor. Dios le dijo: dile a Tomás o dile a Juan, decid a sus discípulos y a Pedro, el que lo había negado. Aleluya, Señor. Por eso le digo que Dios no piensa como nosotros, Dios no actúa como nosotros. A pesar de que nosotros le fallamos, Dios está ahí fiel para nosotros. Amén. A pesar de que tal vez en alguna ocasión nosotros nos hayamos ido de la presencia de Dios, pero Dios está ahí. Él está siempre con sus brazos de amor dispuestos para nosotros, para que volvamos a Él como el hijo pródigo. A pesar de que Pedro lo había negado, el ángel le dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Amén. Allí le veréis como os dijo. Gloria a Dios. Señor, en mi corazón, porque yo muchas veces le he fallado a Dios y aún así Él permanece fiel. Amén. Solamente debemos nosotros humillarnos ante la presencia del Señor y pedirle perdón. Judas se entregó al Señor, pero él no lloró amargamente, sino que él salió fuera y dice la Escritura que se ahorcó. A diferencia de Pedro, que él le falló a su maestro, pero él salió y lloró amargamente lo que había hecho a su maestro. Así es, Señor. ¿Por qué a Pedro si él lo había negado? ¿Por qué le dijo: ve y dile a sus discípulos y a Pedro? Porque yo me imagino que él sabía que Pedro tenía una necesidad en su corazón. Amén. Una necesidad en su corazón de pedirle perdón. Juan 21, 15 al 17. Luego de que apareció Jesús, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú no sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo no sé qué pensaría Pedro en ese momento. Él diría: no sé, tal vez yo negué 3 veces al maestro y él me está preguntando 3 veces si lo amo. Amén. El Señor sabía que Pedro tenía en su corazón una herida de haberle fallado. Pero él le confiaba lo más preciado que el Señor tiene, le confiaba sus ovejas, sus corderos. Amén. Lo
confiaba a nosotros, a su iglesia. Así es. Pero después yo veía, analizaba, leer todo esto y a estudiarlo. Que Pedro lo negó, porque en sí Pedro caminaba con el maestro, Pedro estaba con él, Pedro comía con él, Pedro cenaba con él. Pero había algo muy importante, Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos dice que cuando los apóstoles estaban todos juntos, descendió el Espíritu y fueron llenos. Y desde ese entonces Pedro nunca más negó a su maestro. Pedro fue diferente. Amén. Pedro ahí sí estaba dispuesto a ir hasta la muerte. ¿Y qué le quiero decir con esto? Gracias, Que Señor. nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos de la presencia de Dios para poder cumplir lo que le hemos prometido al Señor. Amén. Así es, Señor. Dice la Escritura que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amén. Él salió y vio a aquel paralítico pidiendo limosna en la entrada del templo. Venía Pedro y Juan. Y aquella persona tendió la mano creyendo que le daba una limosna. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Aleluya. Eso es lo que busca Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Ser llenos de la presencia de Dios para poder predicarle a aquellas personas que están afuera, que se están perdiendo. Amén. Así es, Señor. Gloria. Aquellas personas que necesitan una palabra de Dios. Amén. Yo recuerdo tiempo atrás cuando trabajaba en un colectivo. Y me juntaba con un hermano que igual trabajaba. Y los dos apasionados, los dos buscando de Dios. Nos juntábamos por ahí, parábamos en la noche a hablar, a buscar la presencia del Señor. De repente sonaba el teléfono, hermano. Mi marido se quiere matar, mi marido se quiere suicidar, no sé qué le pasa. Ahí íbamos los dos, orábamos por aquella persona, le presentábamos al Señor. Y después podíamos ver cómo él cantaba, cómo él lloraba. A mí me quedaban 1,000 pesos para llevar a mi hogar. Pero yo estaba contento, tenía una gratitud en mi corazón de haberle servido al Señor. No importa que llegue con 1,000 pesos a mi casa. Porque mientras hacía la voluntad de Dios, Él no me hacía faltar nada. Amén. Gracias, Señor. Yo no sabía a fin de mes cuando tenía que pagar las cuentas de dónde salía el dinero. Llegaba con 1,000 pesos, pero hacía la voluntad de Dios. Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Así es, Señor. Y no lo digo para jactarme ni para glorificarme, porque toda la gloria y toda la honra es de papá. Amén. Solamente instrumentos en las manos de Dios somos nosotros. Amén. Yo no sé si usted está pasando alguna dificultad, alguna aflicción en su vida, en su corazón. Tal vez usted le ha fallado a Dios. Tal vez usted ya no viene con las ganas que venía antes al servicio, a adorar al Señor. Cuando Dios tiene que ser lo primero y lo último en nuestra vida. Examine su corazón. Examine su corazón. Mi vida daré por ti. Pedro lo negó. Pero cuando Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, a Pedro ya no le importó. A ninguno de los discípulos le importó morir por causa de Cristo. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que morir por causa de Cristo. Solamente le estoy diciendo que cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, cualquier problema que tengamos en nuestra vida, lo vamos a poder llevar. Porque Cristo está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. No estamos solos, iglesia. Amén. Solamente debemos rendirnos a los pies del Señor y decirle, papá, yo no puedo. Pero yo sé que tu presencia y tu amor y tu gloria sí pueden, Señor. A pesar de todo lo que puedes estar viviendo, estar atravesando, yo sé que tú puedes, Señor.
Sé que he estado orando por mi esposa, yo sé que tú la puedes traer. He estado orando por mi mamá, yo sé que tú la puedes traer. He estado orando por una hija, yo sé que tú lo puedes traer, Señor. Amén. Nunca se canse de orar por su esposo, porque Dios lo va a traer aquí. Amén. Ayúdanos, Dios. Que no se nos haga una rutina venir aquí a la iglesia el día domingo. Y me incluyo, porque muchas veces lo hacemos así. Sino que cada vez que vengamos a este lugar, vengamos con el corazón dispuesto a adorar a papá. Vengamos con un corazón dispuesto a levantar nuestras manos y decirle al Señor, te amo. Amén. Decirle, Señor, te necesito hoy más que ayer. Poderoso Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey. Aleluya. Póngase en pie, vamos a orar. Amén. Yo quiero que si esta palabra ha llegado a su corazón, usted pase aquí para que yo pueda orar por usted. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Rey amado, por tu palabra, Dios. Enséñanos, Dios amado, a tener un corazón, Señor, sensible, un corazón humilde, Señor, un corazón sensible a tu presencia, Dios amado. Llénanos de ti, Dios, cada día, de tu poder, de tu amor, de tu gracia, de tu gloria, Señor. Ayúdanos, Rey. Que no seamos como Pedro, Señor, que en una emoción tal vez dijo, estoy dispuesto hasta morir por ti, Señor. Ora, Espíritu Santo de Dios, y toca el corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, haya podido llegar a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. A sentir, Señor, que tú cada día estás llamando a tu pueblo, Señor. Cada día estás llamando a tu pueblo, Señor, a que tenga comunión contigo, Señor. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Dios amado, donde tu venida está a las puertas, Señor. Y como dice la Escritura, papá, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor.